días, apreciados educandos. Tengan todos ustedes un cordial saludo de paz y bien. Quien les habla, el profe Víctor Echeverry. Un saludo cordial también para todos los presentes, padres de familia, directivos, personal docente. El día de hoy, 13 de octubre, estaremos en este homenaje a la izada a la bandera, presentando o trayendo a colación el día de ayer, que fue festivo, 12 de octubre, para conmemorar un año más del encuentro de culturas que normalmente llamamos descubrimiento de América. Para el día de hoy haré una pequeña reseña histórica con el ánimo de que ustedes tengan un conocimiento mucho más claro acerca de lo que ocurrió el año de 1492. 12 de octubre. En esta fecha se marca el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. Recordemos que ya las tierras de este continente, el cual es habitado por nosotros, ya se encontraba poblado y que cuando llegan los españoles en esa gran excursión del almirante Cristóbal Colón, se encuentran estas culturas, quienes ya estaban constituidas como pueblos originarios o pueblos indígenas, y llega una nueva cultura como lo es la cultura de los afrodescendientes, que venían precisamente esclavos del África, al igual que los españoles. Podemos observar esta imagen donde hace una alusión a esas manos que nos dicen que no debe haber discriminación, que ya han pasado muchos años y que al contrario debemos siempre estar más unidos que antes. La representación gráfica de niños, de jóvenes, quienes son el futuro de este país y de este continente americano. A continuación, haré la lectura de esa reseña histórica concerniente a este momento tan importante para la cultura de nuestra época actual. El 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón, al mando de su tripulación, llegó a un territorio desconocido para los europeos en ese entonces, América. Este acontecimiento cambiaría para siempre la historia de los conquistadores y de los pueblos que habitaban estas tierras, ya que ambos saldrían profundamente modificados por el encuentro de culturas. Colón no descubrió América, porque el continente ya estaba habitado por los llamados pueblos originarios, que tenían culturas muy desarrolladas para la época. Este día fue instaurado como un día de reflexión y homenaje a los pueblos y sus tradiciones, ya que la llegada de los colonizadores europeos fue muy violenta con los habitantes que ya se encontraban en estas tierras, los pueblos originarios. Esta fecha busca promover el resguardo de todas las culturas que coexisten en nuestro planeta. Por eso, lo que antes se llamaba descubrimiento de América, hoy lo referimos como el Día de la Raza. En Argentina se denomina Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Perú es llamado Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. O en Ecuador, Día de la Interculturalidad, por mencionar algunos ejemplos. Por diversidad cultural se entiende la diversidad de lenguajes, creencias religiosas, arte, música, estilos de vida y todo tipo de atributos que caracterizan a los seres humanos alrededor del planeta. Por eso, es importante reconocer que hubo dos episodios supremamente valiosos que tenemos que rescatar de este momento histórico, el cual es nuestra lengua española o lengua castellana, que es producto de ese encuentro del país europeo, quien arribó a tierras americanas. Y la religión católica, que es prácticamente la doctrina, la ideología o el pensamiento con los cuales los españoles dieron una ideología mucho más profunda a nuestra religión, y es desde ahí donde nosotros, por creencia, somos católicos, a diferencia de las otras religiones que se han ido creando
de una u otra manera a través del tiempo. Es importante izar nuestra bandera el día de hoy. Que Dios los bendiga. San Francisco de Asís, santo de los brazos abiertos, preparó en todo el mundo un pueblo nuevo para el Señor. Le llamaron Francisco. Su padre era un gran comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en ese país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco el francés. Fue prisionero de guerra por un año a sus 19 años, antes de su conversión. Allí inicia su proceso hacia el camino de Jesús. Francisco, Francisco. Me estás llamando, Señor. ¿Qué quieres de mí? Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer. Francisco, escúchame. No temo. Dime qué debo hacer, te escucho. Tienes que reparar mi casa en ruinas. Repárala. Te obedeceré, Señor. No dejes que mi casa se caiga. Debes repararla. Claro, lo haré. Gracias por haberme hablado. Su vida se inspiró en Mateo 10:9, donde Jesús dice: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Comenzó a viajar y a predicar en pobreza. En un año ganó 11 seguidores. Para el año 1210 habían 12 de ellos, es decir, igual número de apóstoles. El Papa Inocencio III reconoció en un sueño que tuvo que Francisco y su grupo servirían de apoyo a la Iglesia, y es así cuando le concede reconocimiento a su orden. Visitó al sultán de Egipto y Siria, impresionándolos con su fe, consiguió que le dieran permiso para predicar en su tierra. Recibió los estigmas mientras realizaba un ayuno de 40 días en el año 1224 en el monte de Albernia. La primera piedra de su basílica se colocó al día siguiente de su canonización con el Papa Gregorio IX. Su tumba se perdió durante siglos para protegerlo de los invasores sarracenos, hasta que fue redescubierta en el año 1818, declarado por el Papa Juan Pablo II patrono de la ecología y de los animales. Fue un santo que inspiró la vida de muchos sacerdotes. Actualmente nuestro Papa lleva su nombre, Francisco. Un saludo de paz y bien. Bienvenidos a la izada de bandera en la cual celebramos los hechos ocurridos el 12 de octubre de 1492. Antes de empezar, valdría la pena preguntarnos si estos hechos constituyen un descubrimiento, puesto que es importante preguntarnos esto porque ya habían culturas que habitaban ese territorio. Sin embargo, hubo una imposición de cierta forma de culturas por parte de los españoles entre los indígenas de América. ¿Cuáles fueron los hechos de esta época? Ellos, los españoles, no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492. Cuando llegó al puerto de Palos de la frontera en Huelva una carta de los Reyes Católicos en la que se le ordenaba a la municipalidad contribuir con 2 embarcaciones a la expedición. Aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto al frente de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. Pero ¿quiénes eran los reyes de España? ¿Quiénes eran también unos protagonistas de esta historia? El Imperio Español cobró una particular importancia y poder cuando los reyes católicos impulsaron los viajes de Cristóbal Colón y quedaron con la posesión de la mayoría de los territorios de América. Esto supuso un gran poder económico
político, militar y estratégico que posicionó a la corona española como uno de los imperios más poderosos del mundo durante casi 2 siglos. Por otro lado, los reyes católicos instalaron una monarquía absoluta y la obligatoriedad de la práctica del catolicismo. Pero, ¿qué era lo que se buscaba con este viaje que hicieron los españoles hacia el final del siglo XV? En 1486, Cristóbal Colón ofreció un proyecto a los reyes católicos para crear una ruta hacia las Indias Orientales a través de Occidente, el cual inicialmente fue rechazado. Sin embargo, dado el difícil paso de comercio de mercancías y especias por las rutas conocidas, debido a los altos impuestos y requisitos que comenzaron a implementar los otomanos, los reyes católicos retomaron la idea de Colón. En este mapa podemos ver en este lado cuáles eran las rutas que desde el continente asiático llevaban las mercancías para ser introducidas en Europa. Sin embargo, aquí en el Imperio Otomano, debido a las guerras, a los impuestos de aquella época, esas mercancías ya no pudieron transitar más por esa zona, haciendo que en el continente europeo hubiese un desabastecimiento de mercancías. Por lo tanto, debían buscar una zona que saliera de este lado hacia el occidente para llegar a este lado del mundo y poder traer las mercancías. Y aquí vemos en este mapa cuál era el sueño de Colón. Él tenía la idea de que la Tierra era redonda. Por tanto, desde el punto que empezáramos, podíamos dar la vuelta y regresar al mismo punto. Es decir, él sabía que al salir de esta zona, esa España o la península ibérica, podría darle la vuelta al mundo y llegar a China por este lado. Con lo que él no contaba era que en la mitad, entre España o Europa y la China, había otro territorio que desconocían los europeos en aquel momento. Fue así como él empezó su viaje en mayo del año 1492 y en el mes de octubre se dio el grito de tierra a la vista. A principios de octubre se vieron bandadas de aves y la noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito de tierra. Era la isla de Guanajaní, bautizada por Colón como San Salvador. Y fue así, en esta época, como empezó un gran periplo de los españoles, quienes regresaron muchas veces al continente europeo y regresaron también otras muchas veces para iniciar lo que fue la colonización. Muchas gracias y continuamos con otras explicaciones. Diversidad cultural, responsabilidad social y ciudadana. Cada año se celebra en toda Hispanoamérica el Día de la Raza, donde se conmemora el encuentro de dos mundos. Hoy vamos a aprovechar esta oportunidad para recordar algo más importante, nuestra riqueza cultural y ancestral, y así conocer de la diversidad étnica que yace en nuestro país. ¿Sabías que en nuestro territorio conviven más de 83 grupos étnicos? 81 pueblos son indígenas, un grupo afrodescendiente y un grupo conocido como gitano o rum. Esclava no soy, del África me sacaron, atada de pies y manos, diz que no teníamos alma, mucho menos corazón, que éramos fieras salvajes, sin ninguna compasión. Decían que éramos esclavos, pero yo esclava no soy, esclava no soy, esclava no soy. San Basilio de Palenque, o más conocidos como los palenqueros, era una de aquellas comunidades fortificadas llamadas palenques, que fueron fundadas por los esclavos fugitivos en el siglo XVII. De los muchos palenques que existían en la época colonial, solo el de San Basilio ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un espacio cultural único. Palenque San Basilio conserva sus prácticas sociales y médicas, así como sus tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas.
Sus trenzados fueron expresiones lingüísticas de escape, sus tambores reviven el sonido de la libertad, y su medicina era totalmente natural. Cultura Embera Chamí. Los Embera Chamí son un grupo étnico indígena conocido como la gente de la cordillera. Los pueblos Embera eran una sola comunidad antes de la conquista. El proceso de la colonización y la posesión de sus tierras por parte del Imperio Español dividió a su gente. Es por ello que la comunidad Embera se divide en Catío, Chamí y Dovidá, ubicados en Antioquia, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El uso de chaquiras en sus tejidos son muy importantes para los Embera Chamí. Desde la época de la conquista fueron utilizadas como elementos para la venta, el canje e incluso como moneda para los indígenas. Este elemento representa parte de su cultura, su artesanía e incluso su espiritualidad. ¿Sabías que en Colombia se habla más de 64 lenguas indígenas, aproximadamente 200 dialectos y un sinfín de jergas regionales? La gastronomía indígena. Muchos pueblos indígenas en Colombia se reconocen como los hijos del maíz. Por ejemplo, los platos típicos de los guayú son la arepa de maíz, la mazamorra con leche de cabra, la chicha, el maíz tostado y la harina de maíz. Pero no solo el maíz hace parte de su gastronomía. Muchas tribus indígenas en Nariño utilizan la hoja de maíz como artesanía para elaborar pesebres o canastos. Esto representa la creatividad y la riqueza de nuestras culturas colombianas. Cultura run o gitana. El pueblo runo gitano se consolida y fortalece como un grupo étnico que hace parte de la diversidad cultural de la nación colombiana. Su origen se remonta a más de 1000 años, proviene del norte de la India y conserva una riqueza cultural que lo diferencia de otros pueblos y de la sociedad en general. Se es run o gitano por derecho de nacimiento y se lleva en la sangre gitana. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Colombia es un país con una riqueza natural y cultural y debemos aprender a conocerla, aceptarla y respetarla. Feliz Día de la Raza. Desaparezca el humo, aprende a reciclar.
Campo de responsabilidad social y ciudadana. Legionarios. En la competencia de ciudadanos tenemos como objetivo general aproximar a la comprensión del mundo social y promover la responsabilidad social y ciudadana, por lo que los siguientes estudiantes en esa competencia se destacaron. En el ciclo inicial se destacaron los siguientes estudiantes: Jardín, Luciana Moreno Saavedra, del grado Transición, Santiago Llanos Blandón. Ciclo 1, del grado primero A, Samantha González Piedrahita, del grado primero B, Mariana Aricizábal Londoño, del grado segundo A, Juan Diego Bustamante Díaz, del grado segundo B, John Tiago Ortega Oquendo. Ciclo 2, del grado tercero A, Juan Esteban Hurtado Buitrago, del grado tercero B, Juan Esteban Aguirre Osorio, del grado cuarto A, Alejandro Rivas Cuellar, del grado cuarto B, Sara Sofía Carmona Hurtado, del grado quinto A, Joseph Lozano Guzmán, del grado quinto B, Carlos Alberto Tres Palacios Am. Del ciclo 3 llamamos del grado sexto A, Valentina de la Cruz Martínez, del grado sexto B, Juliana Avilés Martínez, del grado séptimo A, Laura Sofía Georges Farfán, del grado séptimo B, Daniel Alejandro Guerrero Gutiérrez, del grado octavo A, Juan José Vallejo Manso, del grado octavo B, Elkin Samuel Usmen Aricizábal. Ciclo 4, del grado noveno A, Quintero Gómez Libardo Alejandro, del grado noveno B, Delgado Campo Edi Santiago, del grado décimo A, Benavides Hernández Lucía, del grado décimo B, Hurtado González Ana Catalina, del grado 11A, Zúñiga Martínez Freiner Mateo, del grado 11B, Gualtero Montaño María Camila.